A la presentación del libro Luciano Cruz Aguayo como una fuerza de ola y luz. Un libro trabajado arduamente por el joven historiador Pedro Lovera Parmo, a quien hemos tenido la alegría y el placer de conocer en los últimos años. La generación, nuestra generación, mi generación, reconoce con alegría el trabajo de los jóvenes historiadores que han bregado por decretar la historia viva contra el olvido y rescatar desde distintos rincones de nuestra común historia a hombres y mujeres que nos antecedieron o a los cuales sobrevivimos. Este es un trabajo compartido con la editorial Pehuen, Ediciones La Estaca y GPM, que son los grupos de pensamiento crítico y memoria histórica que hemos venido impulsando distintas iniciativas editoriales. Y al cabo de este tiempo, en medio de la pandemia, en medio del coronavirus, hemos logrado, gracias al trabajo de Pedro, publicar este libro que ya estará pronto a ser distribuido a partir del miércoles venidero. Este libro está en imprenta, un poquito más de 300 páginas, y podrá ser distribuido en Santiago, en Chile, y ser enviado a regiones y también al exterior. Lo interesante de este trabajo de Pedro, entre otras muchas cosas que iremos conociendo en el transcurso de la presentación, es que nos recuerda a un luchador popular chileno que siguió luchando y siendo militante del movimiento de izquierda revolucionaria hasta después de su muerte. Porque con Luciano Cruz Aguayo, después de su muerte, en sus funerales, se rompió con ese mito sectario de que el mito a la izquierda revolucionaria en Chile eran grupúsculos. Cuando miles de hombres y mujeres del campo y la ciudad, estudiantes, campesinos, trabajadores, intelectuales, funcionarios de gobierno, acompañaron los restos de Luciano Cruz hasta el cementerio general. Él, que salió de las luchas estudiantiles a las filas de la revolución, como se decía en aquellos años, también impulsó a miles de jóvenes estudiantes que en uniforme acompañaron su último viaje. Y esas compañeras fueron los que posteriormente contribuyeron a desarrollar el proyecto al cual Luciano dedicó su vida, y durante la dictadura militar estuvieron dispuestos abnegadamente, siguiendo esos ejemplos, a asumir las tareas de lucha contra la dictadura. Por ende, Luciano para nosotros y para nosotras representa uno de los ejemplos más altos de compromiso por las clases populares, por la emancipación social, y se reencuentra ahora en las demandas populares que desde octubre del año pasado han llenado las calles de Chile. Para comentar este libro, afortunadamente no tendremos a una de las compañeras que trabajó mucho tiempo, y ella nos decía que usted no fue su primer jefe en el MIR,
que es la compañera Gladys Díaz Armijo, que producto de una dolencia no nos puede acompañar, así que nos excusamos por ello. Sin embargo, tendremos la compañía y el trabajo y la reflexión de quienes compartieron militancia con Luciano, de quienes tuvieron relaciones de amistad con Luciano, como es el caso del compañero Enzo Lamura Espinosa, quien es profesor de Historia y Geografía, militante del MIR y encargado del GPM, Grupo Político Militar, de coronel en Lota, a Carmen Castillo Echeverría, nuestra Carmen, muy querida y respetada por nosotros y mucha otra gente, documentalista, escritora, cineasta, militante del movimiento de izquierda revolucionaria, y permítanme también incluir una sobreviviente del último día de combate de nuestro querido compañero Miguel Enríquez. Ellas nos entregarán opiniones sobre este libro y cerrará la presentación el joven historiador y autor de la biografía de Luciano Cruz Aguayo, Pedro Lovera Parmo. Entonces, quisiera invitar a Carmen para que nos acompañe en estas primeras reflexiones. Gracias, Carlos. Gracias a los organizadores, a la editorial Pehuen, que admiro y sigo su trabajo y mantengo una amistad cercana con Sebastián Barros y su compañera. Saludo el trabajo editorial en las difíciles circunstancias en que vivimos y el largo trabajo de la editorial Pehuen. Gracias también a mis amigos de la revista La Estaca, que han atravesado todos los obstáculos y mantienen la revista publicándose en papel y en internet con muy ricos debates, informaciones y trabajo también en la iconografía, por haber conjugado esfuerzos, creado comunidad, colectivo, con el grupo GAM, colectivo que trabaja también para alimentar de insumos el debate intelectual y político que hoy debemos atravesar, convocando historias del pasado y análisis del presente. Gracias, Pedro Lovera. Gracias por ser un historiador de un gran rigor, de una gran preocupación por su trabajo, es decir, nos encontramos al encontrarte, Pedro, con el encantamiento y el cuestionamiento que los jóvenes escritores y los jóvenes historiadores de hoy, y tú hoy día aquí con nosotros y con este libro, nos despiertan a la vez admiración y yo diría envidia. ¿Cómo fue posible que en nuestra generación la transmisión quedara tanto tiempo interrumpida? ¿Cómo fue posible que los que vivimos aquellos años hayamos perdido el tesoro? Pero así es, en el largo tiempo de la historia de la humanidad, muchas veces los sobrevivientes de combates y de épocas luminosas como las que vivimos en los años 60 y 70 hasta el golpe de Estado, extraviamos, perdimos el tesoro, es decir, no tuvimos la fuerza, la capacidad, y eso lo expresa muy bien el poeta René Char, un francés
que sobrevive a la lucha de resistencia y que escribe un poema extraordinario en el que habla del tesoro perdido. Esa frase la recoge Hannah Arendt y elabora en torno a aquello la cuestión de la imposibilidad que a veces tenemos de contar esas historias por las que vivimos, por algo que el tiempo tal vez va sanando, pero yo diría que lo va sanando por la labor de los jóvenes que interpelan a nosotros los más viejos, o por la labor rigurosa, historiográfica, que algunos que hemos escuchado en estos últimos Zoom hablando de Allende, a Igor, por ejemplo, o historiadores como tú, labores historiográficas como las de Marco Álvarez. Cada uno va aportando ese deseo que la nueva generación, ustedes, tienen y que van a mover montañas para llegar a extraernos testimonios, relatos, vivencia, que puedan entrar en el flujo continuo de la transmisión. Ese tesoro que nosotros olvidamos se abre siempre, y algunos tenemos la suerte de poder vivirlo. Yo reconozco en vuestra exigencia de memoria que me han trastocado mi propia vivencia, trastocado en el buen sentido, me la han devuelto. Entonces puedo entablar un diálogo no solo con mi propia memoria, que como ya sabemos, la memoria es algo inconcluso, fragmentado, es algo que se mueve con uno, es algo que el presente despierta, es algo que construimos. Esa memoria viva que me acompaña, al tener la oportunidad de leer, estudiar trabajos como el que tú nos presentas, Pedro Lovera, hoy día, este libro sobre Luciano Cruz, me despierta una reflexión nueva, porque no estoy invitada esta tarde, este mediodía en Chile, para hablar de Luciano. Yo no lo conocí prácticamente, no milité con él, sí lo encontré algunas veces, pero nada tengo que aportar en lo que es el hombre de carne y hueso y su manera de ser vista o recordada por mí misma. Entonces, siento que mi lugar en esta mesa, hoy en esta presentación, es la de poder decir con humildad y con mucho agradecimiento a tu trabajo, Pedro, y al de otros, que han podido, que me han permitido volver a recorrer los años 60, 70 hasta su muerte. Luciano muere a los 27 años, un recorrido que desconocía. Es lo que me produce muchas veces también leer, por ejemplo, el trabajo de Patricio Quiroga sobre Allende, es darle una dimensión histórica a una persona, en el caso Patricio Quiroga, al hombre político Salvador Allende, en el caso del libro que hoy presentamos, a la biografía y a momentos extraordinarios que Luciano vivió como protagonista en esos años en que me encontraba en otra ciudad, Santiago, y en este libro vamos a descubrir la riqueza y la
fuerza, la cuna que significó concepción en la creación del MIR y en el movimiento revolucionario, yo diría, de América Latina. Concepción, esa ciudad que si hubiéramos ganado, habría sido, como era el deseo expresado con mucho humor por la dirección del MIR, la capital de Chile. En este libro he aprendido entonces a conocer a Luciano, a vivir con él y a extraer algunas líneas de su vida que resuenan en el presente con mucha fuerza. Pienso que Pedro Lovera nació en 1990 y no nos dice, tal vez nos lo dirá ahora, ¿cómo te encuentras con Luciano? ¿En qué momento de tu trabajo como historiador? ¿En qué momento comienzas a pensar que él te habla, te dice algo que te da, que va a gatillar el deseo de realizar esta inmensa investigación, escuchando a sus amigos, a sus familiares y estudiando, es lo importante de tu libro, la época histórica en la cual vive Luciano Cruz? Pienso que tu postura de estar a contrapelo de lo que supuestamente era lo dominante, ¿qué interés podría haber habido hace algún tiempo? Yo diría que a partir del 2006 la situación cambió en Chile con el movimiento de los pingüinos, luego estudiantil, luego el movimiento de mujeres y nuestro octubre reciente, que estamos a punto de llegar a un año de la rebelión a la que asistimos en su máxima expresión y que se encuentra, creo, pienso, latente, y se está viendo el resurgir de ella no solo en las calles, sino el rol que jugó en los sectores más desfavorecidos y en la mantención de los colectivos a pesar de la represión y de la pandemia. Entonces, Pedro, tú vas a buscar a Luciano. Y Luciano tal vez viene a punto hoy en la presentación de este libro. Tal vez digo porque queda muy claro, y eso sí puedo dar testimonio, de cómo Luciano, dentro de la dirección de ese colectivo de hombres y mujeres que componían el MIR, cómo Luciano encarnaba la fibra más cercana al movimiento social, a lo que llamábamos a la masa. Como Luciano no solo era un tribuno, no solo era el gran orador popular del MIR, sino que a través de muchos momentos que en este libro están relatados, se ve cómo esa fibra íntima se encuentra en empatía directa con las personas que sufren, con los más pobres y humildes de nuestra sociedad, con los pobres del campo y la ciudad. Luciano se movía con ellos y podía en determinados momentos decir con claridad, en una anécdota muy precisa que cuentan el libro, debo en primer lugar salvar la vida de un hombre que se encuentra enfermo y debo ir a buscar un médico antes de la reunión o que está convocada para la discusión, etcétera, que el partido y la organización requieren en ese momento. Esa empatía, ese afecto
que ligaba a Luciano con los pobres del campo y la ciudad, lo hacían ser una persona no solo totalmente carismática, pero en su carisma había una real, ¿cómo diría? Una real vivencia de ese concepto que me parece tan importante devolverlo siempre a la mesa, ¿no? Al tapete, a la discusión, que es la igualdad. Luciano aparece en el libro en esa dimensión y acompañado de aquello, de esa decisión que toda nuestra generación se ubica, se sitúa en la vereda del lado de los oprimidos y de allí no se mueve, en Luciano eso va acompañado además con una gran audacia. Audacia que no tiene nada de sacrificial, que no tiene nada de loco, que no tiene nada que pueda hacernos dudar un instante, que se mueve, ejecuta los diferentes actos, gestos que a lo largo de este libro también descubriremos, muy audaces, muy realistas. Es decir, la audacia en Luciano va acompañada de la política. Se trata de hacer política, se trata de crear la fuerza revolucionaria social, amplia, unitaria, capaz de alcanzar y llegar al poder. En ese sentido, su extraordinaria frase que todos recordamos, ¿no? Una larga corrida de cerco de la cordillera al mar, lo muestra lo concretiza muy claramente. De eso se trata. Se trata de un pueblo organizado, de un pueblo convencido, educado. También en el libro está muy resaltado ese aspecto de Luciano. Un dirigente de una organización, y muy joven, puesto que, repito, muere a los 27 años, que reconoce en la educación el primer paso político indispensable para crear y organizar la fuerza popular, la larga corrida de cerco de la cordillera al mar, una larga corrida de cerco. Luciano, en cada una de esa capacidad de audacia, de empatía, de afecto, va acompañado de una gana de vivir, de unas ganas de hacer explotar y vivir en cada instante el amor, la risa, el encuentro, las discusiones, largas discusiones, las discusiones, el debate entre compañeros y también más allá. Me parece a mí distinguir en ese recorrido que tú relatas un hombre que desconoce por completo el dogmatismo, que está para nada aferrado a cuestiones de principios, yo tengo la verdad, las cosas son así. No, él va con convicciones muy fuertes, pero a la discusión. Son tiempos a lo mejor en que era posible, estamos hablando de los años 60, 70, estamos hablando de otra época, de otro tiempo. ¿Y por qué esa otra época, ese otro tiempo en el que las largas conversaciones, las ocupaciones las ocupaciones del espacio público, las universidades, la amistad, cómo se va generando a partir de ese contexto
el nacimiento del MIR, el crecimiento del MIR. Estamos hablando de esa época que parece otro mundo al de hoy. Y sin embargo, a pesar de que vivimos otra época, a pesar que estamos en otro mundo, que el capitalismo que nos domina hoy es otro, y que la amenaza de ese mundo digital sin encuentros, sin lugares comunes, con una represión exacerbada, con un control nuevo en las mentes que ya hemos experimentado en los últimos 40 años a través de este sistema neoliberal hoy en crisis, pero que anuncia no un horizonte totalmente luminoso, la pelea sigue. ¿Por qué creo que este libro hoy es importante? Porque en ese sujeto joven hay estos componentes de los que hablábamos, ¿no? La empatía, el no desprenderse ni un instante del estado mental, de la situación en la cual viven los pobres del campo y la ciudad, en conocer precisamente lo que eran todo su trabajo eh, político al interior de las Fuerzas Armadas, la capacidad que él tenía de qué lo que era eso, ser un militar en ese tiempo. En fin, hay en él, como siempre en la historia, elementos que nos entregan, sino para qué. ¿Para qué se puede vivir, hacer política hoy, buscar horizontes distintos, sin apelar al conocimiento histórico? No creo. A pesar de que esta época es una época en que leemos poco, creo que nuevamente, y lo he visto realmente a través de los colectivos con los que trabajo hoy, los esfuerzos del colectivo y de Nico en imprimir libros, en entregar en las diferentes manifestaciones en medio de la Plaza Dignidad libros, a 1.000 pesos el libro, con textos fundamentales de Gramsci, con textos fundamentales de Rosa Luxemburgo, con relatos sobre el cine, sobre la poesía, en fin, hay como siempre necesidad de que nuestro presente se sitúe no en el tiempo lineal de la mercancía, sino en el tiempo cíclico de las luchas. Entonces, traer hoy a la persona de Luciano Cruz en un contexto histórico preciso, esta biografía histórica que Pedro Lovera nos entrega, nos da mucho aliento para luchar hoy día, para dibujar el horizonte. Siempre, y acepté la invitación con cariño y con agradecimiento, pensando que lo único que yo podía decir nuevamente es que es con la memoria de los vencidos, agregaba Walter Benjamin, yo diría con la memoria de las luchas del pasado, muchas luchas derrotadas, es que vamos construyendo no solo nuestro equipaje mental, sino también las alas. Por eso la imagen del ángel de la barricada hoy día en Chile, ¿no? Las alas del ángel de la barricada son todos aquellos que ya no están, todas aquellas luchas que sí están presentes en nuestro quehacer, en nuestro presente, para acompañarnos, para darnos luces, para hacernos sentir menos solos, para hacernos sentir más fuertes. Al leer este libro uno se siente muy fuerte. Entonces,
ese Luciano, que agradezco nuevamente que hayas traído a mi vida y a la vida de todos aquellos que lo leerán, jóvenes y viejos, a la luz de toda su extraordinarias aventuras y de su fuerza y de su entereza y de su postura, lo que nos produce, lo que nos entrega es riqueza para imaginar el futuro inmediato, para construir el horizonte, pero también para repetirnos que es posible. Es posible ser un hombre de un origen de clase media embarcado para siempre hasta el final en la vereda de los oprimidos. Para siempre hasta el final y más allá de las derrotas, como diría Daniel Ben Said. Esa es nuestra postura. Allí estamos, hasta en la derrota, si es necesario, junto a los oprimidos. Esa vida es una vida extraordinaria de vida verdadera. Eso recuerda este libro. No tiene nada de sacrificial, de imbuido de la muerte, es pura vida, vida con pasiones, con hijos, con amores, con amigos, con todo aquello que la época entregaba, pero desde un lugar que es la lucha. Entonces, Luciano nos trae eso, mantenernos siempre vinculados, atentos y con el corazón abierto a la situación, a las palabras, a los sentimientos del pueblo, a los sentimientos, aspiraciones, posibilidades que el movimiento social en un momento dado están exigiéndonos. Hay un pasaje en el libro que me pareció interesante también, que es todo aquello del debate en el MIR con Allende, hasta qué punto, cómo vamos con él, en fin, ese tiempo que recordábamos el otro día al hablar de la victoria de Salvador Allende en las elecciones. En el libro está relatado también con el debate que implicó y la inteligencia táctica, a mi juicio extraordinaria, que refleja el MIR, de comprender que vamos con allí donde el pueblo está, con sus aspiraciones, sin dejarnos llevar por la situación que en ese momento llamábamos el reformismo, la vía electoral, pero acompañando e impulsando desde esa situación real la aspiración revolucionaria y fortaleciendo entonces lo que llamábamos el campo de la revolución. La audacia, repito, y la radicalidad. La radicalidad de Luciano también resuena mucho hoy día en las luchas del presente, en las discusiones y en las maneras que se da el enfrentamiento con las fuerzas represivas, con el opresor medio mediático, ¿no?, que hoy día vivimos en Chile y en el planeta, la prensa, los medios de comunicación y nuestras posibilidades reales de levantar nuestras palabras y nuestras luchas en ese contexto. Ese contexto hoy aparece terriblemente, siempre lo fue. Ya también en ese libro se expresan momentos en que la cuestión era planteada por los militantes. ¿Qué hacemos frente a la prensa, no? Teníamos prensa, teníamos Punto Final, hoy seguimos teniendo a Manuel Cabieses con sus editoriales, hoy seguimos teniendo
la posibilidad a través del Estaca y de otras revistas y medios Facebook y otras cosas de informarnos, pero esa pelea es bien difícil, bien desigual y la tenemos que dar con nuestras armas, y este libro, pienso, es un aporte real a la configuración de nuestro equipaje mental, de todo aquello que debe acompañarnos en este camino. Finalmente, decir que si bien perdimos nuestro tesoro, lo vamos reencontrando, asombrados de haberlo perdido, vamos enriqueciendo las palabras para transmitirlo a través del trabajo de las nuevas generaciones, y saludo también la literatura feminista de hoy en Chile, que al entrar en nuestra historia la cuenta y la transmite al presente. Saludo el trabajo de cineastas como Macarena Aguiló y tantas otras, Pachi Busto, en fin, que recogen nuestras historias, las cuentan y enriquecen nuestros propios recuerdos, para decir que en todos ustedes y en nosotros, creo que lo que perdura es la fidelidad a una promesa incumplida, pero que allí quedó y que siempre será incumplida, porque la lucha es larga. Vamos ganando batalla, tenemos que seguir. Tuvimos una victoria con el movimiento hoy en Chile, tenemos que ir más allá porque esa victoria, cambio de constitución, nos la quieren coaptar, tenemos que seguir, los pasos por seguir son largos. Esa fidelidad no es entonces en mí, en ustedes, en mi generación de viejos militantes activos, una fidelidad a un pasado estático, distanciado. Esa fidelidad no es repetir, imposible, estamos en otro contexto histórico. Repetir lo que alguna vez fue, no. ¿Qué es lo que es entonces? Esa fidelidad sería mantener abierto desde la vereda de los oprimidos el enigma de lo que nos toca vivir y de todos aquellos que nos tocan, que nos afectan, que queremos. Los de atrás, que ya no están, nuestros muertos, y los que vienen. Entonces, Pedro, con estas palabras invito a leer este libro y vuelvo a agradecer a Pehuen y Lestaca por haberlo publicado. Gracias. Gracias, Carmen. Están cumpliendo un rol necesario, ¿no? En ese campo en disputa que es la historia. Un campo en disputa para que podamos tener una referencia de la cual agarrarnos, romper con la historia oficial y poder encontrarnos y reencontrarnos con lo que octubre del año pasado empezó a manifestar de manera más profunda y radical. Entonces lo dejaremos con Enzo Lamura Espinosa, profesor de Historia y Geografía, quien acompañó a Luciano durante largos años en la política y en la amistad. Por favor, Enzo, es tu turno. Enzo, tienes que prender el micrófono. ¿Ahora? Ahí sí. Ya está, muy bien. Bien, muchas gracias por la oportunidad. Quisiera partir hablando un poco sobre el libro.
creo que tiene un gran mérito el libro, es el primer libro, o sea, va a ser siempre un clásico al cual se van a referir quien haga nuevos trabajos sobre Luciano. Es un trabajo con mucho esfuerzo, con mucha rigurosidad y verdaderamente un tremendo esfuerzo. Ahora, creo que resalta no solo la parte política de Luciano y la crónica, sino que también el lado humano. Eso es un mérito muy grande del libro. No es solamente un hombre tomar las declaraciones públicas de Luciano y otras cosas, sino que es también ver el lado personal, el lado humano de él. Bien. En relación con Pedro, me tocó, digamos, ir confrontándome con Luciano desde otro punto de vista. Para toda esta generación mía es difícil confrontarse con el pasado porque hay sentimientos. Por ejemplo, a mí me sigue emocionando recordar el funeral de Luciano cuando llenamos el tren desde Concepción y llegamos a desfilar en la mañana. Entonces es difícil hacer historia objetiva de algo que todavía toca. Además de eso, hay un límite en la generación que es confrontarse directamente como sujeto y objeto de la historia. Creo que nosotros los viejos tenemos el deber de hacer algo imposible, pero que en el proceso de tratar de hacerlo tenemos que avanzar, que es como saltar sobre nuestra propia sombra y vernos como sujetos de la historia y como objetos de la historia. Porque en buena medida el balance hecho descarnadamente político de nosotros no está hecho. Está hecho el lado ético, la consecuencia, el lado épico, la valentía, pero no está hecho, digamos, en cada acción que hicimos, en cada viraje que hicimos, cuánto ganamos y cuánto perdimos para la causa. Eso no está hecho. Ahora, el trabajo de Pedro me llevó a confrontarme con el contexto de Luciano. Entonces, claro, hice un trabajo muy grande a la larga de apuntes, etcétera, y que Luciano quedó sumergido en el contexto. A partir de ahí, entonces, traté de hacer un par de líneas de analizarlo como persona histórica, al cual dudo que lo que él diga sea exactamente lo que él representa, como le pasa a todo el mundo. En la Revolución Francesa, Marx decía que la gente se disfrazaba de republicanos romanos. Entonces, si uno tomara a veces declaraciones, se cree que están haciendo la República Romana y no estaban haciendo la Revolución Francesa. Voy a ver esto con Luciano. Bien, a Luciano me unía una historia común. La amistad fue más profunda por eso. Ambos estudiamos en colegio de cura y en Santiago. Y Luciano porque podían pagar los curas, yo porque estaba becado. Ahora, ese fue, y siempre hicimos ese balance conversando, nuestra primera separación. Romper y llegar a ser ateos habiendo sido observantes católicos. Al final, madurando vuelta, dijimos que habíamos perdido años tratando de negar a Dios, el pecado original, en ese plano, no. Al final llegamos a la conclusión, que esto es la que yo mantengo, que es un problema de fe. Yo puedo dar 10 razones que Dios no existe y ya no me va a poner 10 que existe. Al final es una cosa de fe, se cree o no se cree. Y el que no tiene fe, no puede creer. Ahora, y a lo otro que hablábamos bien con Luciano es que teníamos cosas comunes con los cristianos, que por ejemplo, lo que nuestra sociedad futura será amar al prójimo como a ti mismo, lo que significa el respeto, la solidaridad, la justicia, el no robar, por lo menos dos, y a partir de ahí relacionarnos con los cristianos. Nosotros con Luciano además analizamos profundamente la iglesia como poder, que nos manipulaba a nosotros, el cura confesor, el guía espiritual, y además la pretensión de manejar la sociedad. Me acuerdo un himno que nosotros analizábamos que dice así: Adiós, yo quiero al Rey de Reyes, levántese un altar. A Dios queremos en nuestras leyes, en las escuelas y en el hogar. La pretensión de
la constitución, la educación y la familia con la intimidad y con la jerarquía de manejar el conjunto de la sociedad. O sea, un aparato de poder. No, después de eso, llegamos a las juventudes comunistas, después de dar una vuelta. Y ahí estuvimos bastantes años y conocí a Luciano desde dos aspectos. Uno, como ya dirigente de ciertos dirigente estudiantil, y la otra manera cuando los domingos, la sagrada misión de vender el siglo del domingo, salíamos a veces en conjunto. Y eso nos llevaba a algunas poblaciones donde habría algún compañero que nos daba indicaciones de cómo vender mejor o con quién relacionarse, y otras veces llegábamos solos. ¿Y cómo llegábamos? A ver, ¿dónde hay gente? En el almacén tanto. Ya háganos un sándwich, y empezamos a conversar. Y ahí Luciano le noté la capacidad que tenía de nunca tensarse y relacionarse con personas de otro nivel cultural y social. Era un muy buen vendedor del siglo. Lo pasábamos muy bien, además. Creo que eso nos dio una cierta visión de trabajo concreto con otros sectores sociales. Después, dentro de la Juventud Comunista, fuimos primero disidentes y después marginados. Y ahí empezó el trabajo, no voy a explicar por qué, pero ahí empezó el trabajo de que nos enviaban miembros de las direcciones máximas a hablar con nosotros. Y entonces, un compañero que viene de Santiago quiere hablar con usted, etc. Y ahí con Luciano nos moríamos de la risa después porque nos parecía exactamente haber vuelto a vivir el ambiente de la Iglesia Católica. El cura confesor, el guía espiritual, etcétera, la ceremoniosa manera de hablar, todo eso. Bueno, ahí esa fue la segunda unión. A partir de la Juventud Comunista hicimos amistad. Él se casó muy joven y cuando tuvo la hija estaba obsesionado con cosas porque Luciano no era un gran lector, digamos, leía las cosas fundamentales, pero aprendía mucho por la relación con las personas. Me acuerdo que le dio por la ciencia ficción y se imaginaba que había leído algo así como un submarino microscópico entraba al torrente sanguíneo de una persona y la recorría. Entonces después, como estudiaba ya anatomía, empezó a calcular Luciano cuántos kilómetros recorría ese submarino. Y me contaba eso, cuánto en él y cuánto en la hija si hubiese entrado al submarino. Y a mí me divertía mucho, entonces yo le pregunté, oye, y contaba esto otros, sí me dijeron, pero nadie tiene la paciencia de escuchar la sociedad como tú, y creían que yo estaba loco de calcular cuántos kilómetros recorría ese submarino. Bueno, Enzo, se te apagó el micrófono. ¿ya? Ahora, Ahí sí. bien. En el intento de analizar a Luciano como sujeto y objeto de la historia, creo que Luciano representó algunas cosas fundamentales que voy a detallar, pero lo hace en un ambiente que me gustaría que trataran, sobre todo la gente de Santiago, de entenderla. La formación política nuestra en la provincia es muy diferente a la de ustedes. Concepción es una ciudad chica. Cuando sale una marcha del Liceo Enrique Molina o del Liceo de Hombres, donde terminamos nosotros con Luciano estudiando, a las 3 cuadras estamos en la Plaza Independencia y causamos un impacto. En Santiago alguien hace así, llega a la Plaza de Armas, no creo que cause ese impacto. Además había que tener un cierto valor cívico, porque eres una persona conocida y tú eres el hijo de en Concepción o el sobrino de, y no eres alguien que va ahí, un pingüino o qué sé yo, un estudiante. Ahora, el ambiente de Concepción y de la universidad es un poco distinto. Nosotros somos una ciudad chica
pequeña, una universidad pequeña en comparación con la Chile, por ejemplo, gregaria, está toda junta. Ahora, rodeada de un ambiente proletario, textiles de Tomé, penco y lirquén, vidrio, Fanalosa, compañía de refinería de azúcar, saltamos a Talcahuano, sede de la industria pesada de petróleo, acero, y de ahí vamos a Chihuahua, textil Concepción mismo, una ciudad ferroviaria con una maestranza de ferrocarril de 2.000 personas y una serie de industrias del vidrio y del calzado que rodean la ciudad. Atravesamos a San Pedro, está la papelera, Pizarreño, la Curtiembre, y seguimos a Coronel Lota, el bastión de los carboníferos de miles de trabajadores. Eso de alguna manera nos tocaba permanentemente a nosotros. La huelga larga del 60 del carbón, de 3 meses que llegó caminando hasta Concepción, encabezada por don Plotario Urrés, fue para nosotros un hito muy importante. Estamos metidos ahí y la vida no se hace en el partido nomás. Hay un hábitat que yo llamo hábitat político, que consiste en, a ver, tú estás en un partido político, ahí tienes el primer hábitat político. Estás en el MUI. El MUI era un movimiento que a veces se dice que sucursal del MUI no es cierto. Hay otros grupos políticos y hay mucho independiente de izquierda que te confronta ocasionalmente con, cuando hay acción y movilización, te confronta con otras opiniones. Después de eso, tienes tú que los cursos donde nosotros estamos, tenemos que permanentemente, cuando hay opiniones políticas, discutir con demócratas cristianos, radicales y después comunistas. Entonces tú tenías que abrirte paso en eso con argumentos y leyendo y siendo buen polemista, y en realidad era costoso. Además, desarrollaba un espíritu crítico bastante grande. Con Luciano siempre decíamos, nosotros tenemos, cuando llegamos a 1000, tenemos ya 2 matrimonios deshechos, es decir, la Iglesia Católica y el Partido Comunista. Entonces es imposible que sea una generación que sea, digamos, vírgenes políticas que adhieron a una causa que muchas veces el convencimiento de la táctica es una disciplina, no un convencimiento, y no un hecho político de análisis, sino que es disciplinario. Teníamos nosotros éramos bastante más escépticos en algunas cosas y herejes para abrirnos paso. Bien, además de eso, la vida política y cultural es, por ejemplo, después de las sesiones del Cine Club, que se hace un foro sobre la película, continuaba eso en una fuente soda y seguía la tertulia hasta muy tarde. Lo mismo pasaba cuando había alguna obra de teatro en el Teatro Concepción. Después de eso seguía la tertulia en la noche. Digamos, la bohemia era bastante cultural y política. Me acuerdo cuando se representó el Círculo de Pisa caucasiano, fue una discusión que duró como hasta las 4 de la mañana, trasladándonos en distintas fuentes de soda para poder seguir conversando. Ahora, esto era posible, por eso digo que es diferente a otros lugares donde más o menos el 20% de los hombres y las mujeres de la universidad vivían en la universidad o pegados a la universidad. Y la mayoría de la gente podía llegar a pie al lugar de su residencia. Muy pocos vivían afuera. Los que venían de provincias vivían en las pensiones de ahí cerca. Entonces, la vida nocturna y la vida de estar juntos hasta tarde era posible. Entonces es muy gregario el ambiente en que se desarrolla la política. Y no solo se desarrolla en el partido, sino se desarrolla en todo este hábitat. Ahí Luciano era una persona que permanente estaba, y poco típico de estudiante de medicina, por eso no fue un buen estudiante de medicina tampoco, porque los estudiantes de medicina tienen que estar a las 7 de la mañana, y él tenía, a veces trasnochaba hasta largo y te llegaba, o llegaba mal o no llegaba en la mañana al hospital. Bueno, pero digamos, Luciano es un animador de toda esta vida nocturna y política. Bien,
ese es el hábitat político en el cual nos desenvolvemos cotidianamente, lo que es muy diferente a otras ciudades, especialmente a Santiago. Bien, creo que Luciano hay tres cosas que quiero ver de Luciano que pienso que lo llevan a ser una figura política importante en su tiempo. En primer lugar son sus cualidades personales, un tipo extraordinariamente simpático, sin ningún sentido del ridículo, al punto que siempre pensamos que podría haber sido un italiano o un argentino, pero muy pocos chilenos, que el chileno siempre tenemos mucho temor al ridículo, el Luciano no lo tenía. Luciano además era un tipo bastante carismático y capaz de relacionarse de tú a tú con distintos sectores. Era muy distinto a varios tipos de la izquierda que aparecían siempre como personas de una clase más alta y de un nivel intelectual más alto, con cierto dejo de arrogancia, aunque no lo fueran. Pero Luciano no tenía nada de eso. No, otra cosa que no tenía de lo que era la izquierda o los dirigentes políticos en la época, que en general el izquierdista era un poco tenso, porque no se sabía si estaba a la defensiva o a la ofensiva, pero era la polémica. En cambio, Luciano era una persona bastante relajada, que podía enfrentar contradicciones sin mayor problema. Ahora, pienso así que Luciano incluso tenía algo que le permitía mucho ser un buen orador, tenía bastante de cualidades histriónicas. Luciano podría haber sido perfectamente, era un tipo muy bien parecido, podría haber sido perfectamente un actor de cine o de teatro. Era extraordinariamente bien dotado en ese sentido, porque poseía esas pequeñas gotas de exhibicionista y posero, pero no como algo histérico o pesado, al contrario, era algo entre coqueto y simpático. Tenía todas las características de haber sido eso muy bien. Eso le daba bastante prestancia en público. Bien, un segundo aspecto que quiero decir de que Luciano es lo que lo lleva a ser una figura política es que yo creo que es algo que incluso está siempre sumergido. Luciano era un dirigente gremial, entendiendo gremial ser la capacidad de representar las aspiraciones y derechos y los intereses de un sector social, de los estudiantes evidentemente. Entonces, Luciano muchas veces en sus declaraciones, especialmente, no en sus discursos, es alguien que parte diciendo, haciendo propaganda al camino insurreccional de la revolución, pero realmente también es el representante de los intereses y aspiraciones de un sector social, digamos los estudiantes. Parte él, terminando el liceo y entrando a la universidad, ya un tipo conocido, Luciano, y bueno, cuando fue la invasión de Cuba en abril de 61, Luciano se tomó el poder, entre comillas, que no era el presidente del centro de alumnos del liceo número 1 de hombres, Enrique Molina, sino que simplemente se tomó y se subió al monolito que está frente a la intendencia y se lanzó un discurso contra la invasión, etc. Ahora, pero sí, esa es la parte espectacular, que queda mucho a la vista y que es fotografiada en el diario, pero tiene otro lado, Luciano, en esa época, que es el hombre que encabeza todo un movimiento contra el bachillerato. Luciano está en foro, uno que otro foro, discutiendo de tú a tú con profesores, personajes del Ministerio de Educación que venían. Entonces un muchacho de 17, 18 años que discute en foros con mucha argumentación. Y en ese momento está representando intereses de un sector social. En la universidad, la lucha por la reforma de Luciano llega a ser la figura principal de la reforma, el ariete de la reforma, digo yo. Y Luciano ahí es el representante de los intereses que nos movían a nosotros, que era cambiar la estructura de la universidad. Una universidad que se dirige de arriba abajo con un despotismo ilustrado, cualquier reforma eso la hace el rector, las fundaciones norteamericanas y la Universidad de Minnesota, y 2 o 3 catedráticos imponen grandes reformas hacia abajo. El rector lo elige solo el claustro pleno, que son los profesores titulares, la minoría de los docentes,
y el directorio, que siendo una universidad de carácter privado, se supone que la asamblea de socios es la propietaria de la universidad y esa da origen a un directorio. Y ese directorio maneja las platas de la universidad. Si se crea un cargo o no, como va a costa de dinero la universidad, lo visa el directorio. Gente que no tiene que ver, no es ni docente ni investigador de una universidad y maneja, digamos, el dinero de la universidad, que influye en la docencia, pero además el agravante es que manejan no dineros propios, la universidad se financia, digamos, un 20% con ingresos propios y el otro 80% es del Estado, o sea, se manejan platas públicas. Bien, la reforma que nosotros pretendíamos, y a nivel más bajo, la universidad también es jerárquica, es decir, la libertad de cátedra del profesor significa que él determina qué va a enseñar, qué temas va a tomar, cómo va a evaluar, y al final del curso no hay ninguna evaluación del docente, ni siquiera una encuesta de opinión, ni mucho menos una encuesta de sugerir qué cree que vamos a enseñar, qué le gustaría, nada. El profesor es autónomo completamente, sin ninguna comunicación de evaluación o sugerencia de los estudiantes. Al punto de que, por ejemplo, nosotros en historia llegamos a estudiar hasta la Revolución Francesa como gran cosa y se terminaba ahí la historia. Lo otro era cosa individual. Ahora, eso va creando toda una incomunicación y los malestares se van acumulando. Y la reforma va a ser un momento en que eso explote. Ahora, Luciano llega a encabezar todo eso, que eso hay que transformarlo. Bien. Llegó incluso, si uno analiza, digamos, incluso las declaraciones, lo que plantea Luciano, parte con una cosa muy general, cuando se empieza la lucha por la reforma 65-66, de la revolución universitaria, lo estratégico, ponerse al servicio del pueblo, pero eso lo va puliendo en todo este ambiente que yo llamo hábitat político, se va puliendo hasta llegar a aterrizar en qué momento atacar al poder en la universidad y cuáles son sus puntos débiles. Ahí se titula para mí de un político. Pero es un político gremial, no solo doctrinario revolucionario, sino que también representando los intereses del sector social en el cual él está parado. Lo otro que quiero destacar es que Luciano llegó a representar, llegó a ser la figura de la reforma, pero además de eso, Luciano es como la encarnación de toda una época de cambio cultural y de costumbres que viene, que es, digamos, parte de los países occidentales y América Latina. Es la época en la cual caen una serie de principios que antes eran sagrados. Principio número 1, el de autoridad. La lucha por la reforma y eso va a poner en cuestión las autoridades. Cuando se discute la reforma y se toma el 66, en Concepción, cuando empieza la rectoría, lo primero que habla es del principio de autoridad, el orden de la autoridad, y lo que es emblemático, cuando el 67 estalla en la Católica de Valparaíso, el obispo ese conservador, que era, digamos, al cual la jerarquía de la universidad, tan conservador que prohibió los bikinis en las playas, plantea que hay dos males terribles que aquejan al movimiento, a los estudiantes. Uno, la excesiva politización, pero lo peor, dice, es la pérdida del sentido de la autoridad y la jerarquía. Y eso va a pasar en casi todo. Ese es el primer principio que cae. Y cae la barrera religiosa, digamos, que apunta a la autoridad, no solo en la católica, sino en general. Un informe, un estudio de católicos, de sacerdotes y laicos católicos sobre la Universidad de Concepción dice que la mitad del estudiantado
es indiferente o ateo, por lo cual van a crear la parroquia universitaria para recristianizar ese ambiente. Lo que quiere decir que es muy alto eso. Segunda cosa que cae es la sexualidad y la vida íntima, los mitos al respecto. Los anticonceptivos existían desde comienzos de los 60, pero las costumbres cambian después de la mitad de los 60. Ahora, se cuestiona, digamos, que las relaciones prematrimoniales que antes eran mal vistas pasan a ser, y la sexualidad pasa a ser parte de la libertad individual y de la intimidad de las personas, y no está sujeta al permiso religioso o incluso familiar. Eso cambia. Se va, el mito de la virginidad de las mujeres desaparece, digamos. Que no desaparece, pero queda en su segundo lugar. Después de eso también la vida en pareja, es decir, que las parejas son eternas. No, aquí son mientras dure la afinidad, amor, el convenio entre dos. Eso es un profundo cambio que se produce. Se produce también, digamos, el cambio de la vestimenta incluso, desde la falda, el traje sache con falda debajo de la rodilla, las mujeres, y la falda plato, a poder andar con pantalones en la universidad. A comienzos de los 60 fueron las personas que entraban a clase en blue jeans eran echadas fuera. Se exigió la tenía formal para estar en clase. En historia digamos, se le pidió la salida de una clase a dos que entraron con blue jeans a comienzos de los 60. Eso después va a cambiar la vestimenta de todos como forma de manifestarse individualmente, pero además de eso es parte de romper el orden establecido. Ahora, cambia también la música, ahí aparece la música con contenido social, el rock and roll en castellano, no solo en inglés, etc. Hay entonces un cambio general de costumbre y un momento cultural muy importante. Eso es común con Europa, con países de Europa Occidental, no los del lado del bloque en ese momento llamado socialista, sino de acá. Bien, Luciano viene a ser prácticamente el símbolo de eso, tanto en su vida afectiva como en su forma de vestir, etc. Bien, esas son las fuerzas que yo creo que le permiten a Luciano en la base que se va a parar para ser una figura política importante. Yo pienso que el año de gloria que más trabajado yo de Luciano es cuando al final sale presidente, gana en alianza con los socialistas, gana la Federación de Estudiantes de Concepción. Ahora bien, es el 67. El 68 Luciano, digamos, es artífice de culminar la reforma. Y ahí, digamos, la parte operativa de la reforma, él no participa mayormente y viaja a Cuba. Se ha planteado que es muy importante el viaje a Cuba. Yo tengo algunas dudas. ¿Por qué? Por los frutos que voy a ver. A la vuelta de eso, Luciano a la vuelta de Cuba llega con una idea de pasar a la acción. Cree que como había una efervescencia social, en el 67 las condiciones están dadas para pasar a otro nivel. Entonces entra a formar grupos de operaciones y uno que, digamos, pasa a la acción directa, que es la ocupación el 1 de mayo del 69 de la radio Bio Bio. En realidad lo revolucionario es la ocupación de la radio, porque la proclama es una proclama viva el Che Guevara, llamar a los trabajadores a continuar la lucha, un homenaje, etc. Ahora, a partir de ahí Luciano abandona para mí eso lo que llamé el hábitat político. Y cuando se entra a la acción, uno ya empieza a discutir, creo yo, como normalmente son secretas las acciones, con un grupo chico. Y la discusión y la conversación es cómo operar, quién está a qué hora, quién va a este otro lado, qué hacemos aquí, qué hacemos allá, es la operación, pero no el contexto político y el significado que eso va a tener. Ahora, después de eso,
En el intertanto, la reforma ha herido intereses, especialmente porque la reforma no es solo repartir poder, sino que también un poco va a tocar a los docentes malos que hay, que han sido vía masónica y radical, han sido entrados a la universidad, no están sujetos a evaluación, no han mejorado. Entonces hay un reclamo contra los profesores deficientes. Uno de esos profesores deficientes es un periodista que era una muy buena persona, hombre cercano incluso a la izquierda, pero muy mal profesor y muy descuidado como profesor, al punto que tenía 2 reclamos del Centro de Alumnos de Periodismo por llegar bastante etílico, no solo de tufo, sino que también medio balbuceante para hablar a tomar exámenes. 2 veces. Y además no preparaba las clases, etc. Entonces la reforma lo toca y sale de ahí. Él y otros más forman un diario que se llamó Noticias de la Tarde, un diario muy infame, que atacaba virulentamente a los dirigentes del MIR y de la reforma. Por ejemplo, no a Luciano nunca lo atacó, pero sí al presidente de la FEC, Nelson Gutiérrez, el sucesor de Luciano. Decía, Nelson Gutiérrez, delincuente común. Ese era el trato. Hacía escándalos con problemas sexuales. Por ejemplo, una joven fue sorprendida en un hotel galante de Concepción, una liceana. Entonces, la historia, la sacó el diario. Y persiguió hasta la madre, que vivía en un pueblo chico cercano a Concepción. Fue donde la madre, interrogó a la madre de la joven, y la madre le dijo que no tenían que meterse en la vida íntima de su hija, que su hija actuaba bajo su responsabilidad y que ella apoyaba a su hija. Entonces, titular de página interna el otro día, Amor libre en Hualqui, nueva crónica. Acusó a otra gente de acaparar oro a unos comerciantes, y además que el Radio Bio Bio no había sido una ocupación real, sino que era un tongo para levantar la sintonía, lo que fue efectivo, que levantó la sintonía. Bueno, era un diario infame, etc. Ahora, había tal repudio al diario, porque estaba rompiendo con la decencia de esa cosa de digamos, ciudad pequeña, con esa decencia moderada de clase media, y este es un diario sensacionalista que tiraba barro, etc. Bien, Luciano podía haber encabezado perfectamente un movimiento de masa, llamémoslo así, de opinión, con desfile, con apoyo de los secundarios y todo lo demás. Podía haberlo apoyado, podía haber encabezado ese movimiento. No, Luciano eligió el rapto del periodista y soltarlo a la salida de la fiesta de recepción de nuevos alumnos de Mechones en la universidad, desnudo. Ahora, al otro día de eso, digamos, eso fue un golpe mortal al MIR, casi mortal. Prácticamente hubiera significado el quiebre del MUI, el aislamiento del MIR en su bastión principal, que era la Universidad de Concepción. El bandido del periodista que dirigía eso pasó a ser la víctima, recibió la solidaridad de todo el mundo, incluido Manuel Cabieces, porque no podían hacer otra cosa, era un colega vejado. Entonces pasó de victimario a víctima. Bueno, lo que salvó la situación, digamos, que impidió que se aislara todo esto, es que en el otro lado del bando estaba el Mundo Pérez Sucuich, que no tenía ningún tino para hacerlo, y invadió la universidad, allanaron el hogar central, fotografiados, llevando con este diario, fotografiado en calzoncillo la gente saliendo soñolienta de las camas, etc. Una vejación terrible, lo que provocó que el cuerpo docente, encabezado por el rector y la Federación de Estudiantes, saliera masivamente a la calle. Se supone que debe haber salido más de la mitad del personal y estudiantes a desfilar en contra de la invasión. Lo que eso tapó, digamos,
el tremendo rol político. Sostengo que en un manual político la acción del periodista es lo que nunca hay que hacer. Y la respuesta del Pérez Supo sería más o menos igual. Bien, a partir de ahí, Luciano, ahora, antes de esa coyuntura, Luciano tenía la potencialidad de haber sido un dirigente nacional. Dicen que existió la idea de que, digamos, recorriera el país junto a don Clotario Blest. Podría haber sido Luciano, había llegado a ser conocido nacionalmente antes de eso, y podría haber recorrido el país. Pero ahí se hubiera sido que él quería trabajar a largo plazo y que Enmil quería trabajar a largo plazo. Y no era el caso. Luciano estaba buscando un atajo y Enmil estaba buscando un atajo. Entonces pasó del periodista, pasó a ser, digamos, expropiaciones de banco, donde la división política de Enmil viene a ser a su vez el grupo operativo que realiza las acciones. Yo tengo la impresión, ya que hasta ahí voy a llegar, siempre me queda la duda. Luciano se desperdició como figura política, no digo como senador o diputado, sino como una persona igual que don Clotario, alguien que recurriera al país enseñando, o continuando la tradición de Ricardo Arren, enseñando, expandiendo un mensaje, acompañado de alguien que fuera haciendo organización, de gente que fuera haciendo organización. ¿Cuánto hay? ¿Qué hubiera sido más provechoso en la vida? ¿El Luciano operativo o el Luciano político recorriendo el país? Me queda siempre la duda. Tengo siempre la duda de que mi amigo Luciano un poco se habría desperdiciado a lo mejor. Sus capacidades podrían haber sido otras. Empleado en otro sentido. Bueno, quisiera ir terminando con esto. Quiero destacar entonces, Luciano no es solo un doctrinario político revolucionario, sino que también es una persona capaz de suscitar un apoyo social extenso a través de representar sus intereses, que son en el caso de la universidad, la reforma, en el caso de la lucha de los secundarios, abolición del bachillerato o del cambio del bachillerato. Su potencialidad era de figura nacional, pero digamos, eligió otro camino. Posteriormente, yo dejé de ver a Luciano cuando entró a la clandestinidad durante 2 años. Fue el lapso que nacieron mis hijas. El año 71, mediados del 71, fue a Concepción, a Penco específicamente, a un encuentro que había sobre los FTR, y esa vez y se fue conmigo a mi casa, como había sido la casa, nuestra casa, su refugio mucho tiempo antes de entrar a la clandestinidad, y estuvimos toda la noche conversando. Conoció a las hijas, las describió, tenía un ojo bastante exacto para describir, porque tenía bastantes cualidades artísticas además. Entonces describió las características de las niñas. Y estuvimos conversando toda la noche. Y ahí digamos, por eso digo, yo nunca he pensado que haya sido una conspiración que mató a Luciano, porque Luciano me contó, lo he dicho varias veces, se lo conté a Pedro, que había tenido ya un accidente de que los balones de gas perdían la potencia al final de mantener la llama, pero quedaba un resto de gas que salía después. Y como él dormía en el suelo con colchones, había tenido dolores de cabeza. Y él piensa que, o sea, me contó ese accidente. Y de ese accidente murió un mes después. Bien, quiero decir que, vuelvo a repetir que el trabajo de Pedro a mí personalmente me permitió, digamos, conceptualizar a Luciano y a tratar de analizarlo, y lo que significa también una introspección de nosotros como sujetos históricos. Ya Luciano este 8 años se cumplen 50 años de la muerte. Yo creo que él ya es historia y nosotros también.
pero no solo es ejemplo de lucha, sino que también de inteligencia política y también de, creo yo, de errores políticos. Bien, eso sería, y muchas gracias. Gracias, Enzo. Preámbulo informativo sobre, y de opiniones y recuerdos sobre Luciano Cruz Aguayo. Permítanme recordar las palabras de Vivian Valenzuela, una joven historiadora que también se adentró en la historia del MIR. Y nos recuerda a ella que en la etapa del cambio y la revolución, el MIR fue probablemente uno de los actores más decididos en favor de la revolución, mientras que en la etapa larga de los militares en el poder, fue el más decidido en la resistencia. Nos recuerda Vivian Valenzuela. Y claro, lo que ella nos recuerda es exactamente lo que Luciano encarnaba. O como diría Fernando Martínez Heredia, en esa misma dirección, Luciano no aceptaba la derrota. No aceptaba el tener que retroceder y era de los que nunca se daría por vencido. Ahora, sin más preámbulo, los dejaremos con el joven compañero historiador Pedro Lovera, que nos hará una exposición y nos terminará de persuadir el porqué de la importancia de este libro, pero por sobre todo la importancia de leerlo. Hasta este minuto, la preventa del libro supera los 250 ejemplares que empezarán a ser distribuidos dentro de muy poquito. Así es que es una satisfacción, puesto que el trabajo que ha realizado Pedro ya empieza a tener su primera retribución del punto de vista de la distribución del libro. Pedro Lovera, con ustedes. Hola, primero que todo, agradecer a todas y todos los que están en este Zoom acompañándonos en la presentación de esta biografía sobre Luciano Cruz Aguayo, en especial a Carmen y a Enzo, quienes he encontrado compañeros durante estos últimos años de vida. A Enzo, bueno, lo conocí el año pasado y relataré un poco sobre eso. Así que muy agradecido que me hayan podido acompañar en la presentación de este libro. Son dos figuras muy importantes, lo digo de todo corazón, así que todo mi agradecimiento para ellos. Comenzaré un poco haciéndome cargo de algo que decía Carmen en su presentación. ¿Cómo me encontré yo con Luciano Cruz? Y además, ¿cómo fue mi decisión de investigarlo en profundidad para poder hacer esta biografía? Yo me encontré con Luciano Cruz en una época de transición, podríamos decir. Alrededor del año 2009-2010, cuando yo me acerco a colectivos de la cultura rojinegra, a trabajar en escuelas de educación popular, estaba la figura de Luciano Cruz presente. Es bastante particular porque el año 2009-2010, si bien había pasado el movimiento estudiantil del año 2006, parecía que volvíamos a entrar a este letargo neoliberal y aquellas figuras que nos habían antecedido en la lucha parecían volver a quedar relegadas. Y para nosotros Luciano representaba un poco este arrojo, esta pachorra, esta irreverencia frente al poder, del cual podíamos rescatar para nosotros construir futuro. Y ahí Luciano aparecía como una figura arquetípica, digamos, en su irreverencia, porque, bueno, yo lo relato en el libro, lo ha dicho un poco también Enzo y Carmen acá, la audacia de Luciano era un aspecto que sobresaltaba, y esa misma audacia es la que nosotros necesitábamos para reconstruir un proyecto político popular. Que todavía está en ciernes, pero que desde octubre del 2019, perdón, podemos decir que está avanzando de una manera más acelerada, sin llegar a puerto. Así que ese es un primer punto importante en mi conexión con Luciano. Desde ahí, además, eso sí, puedo decir que el conocimiento que había de Luciano, creo que había mucho de mito.
Luciano, mitos, digamos, que por sus propias acciones se daban a entender, pero que era muy difícil todavía para entrar a la persona de carne y hueso. Luciano asaltando bancos disfrazado de policía política, Luciano asaltando bancos disfrazado de militar encima de un camión militar, Luciano secuestrando a este periodista que relataba a Enzo, a don Hernán Once Santa María, Luciano yendo a la zona de Arauco a hacer clases de formación, pero además a vivir con las clases trabajadoras de los pobres del campo y la ciudad, de la zona, etc. Pero sin embargo, creo que había poco conocimiento sobre el Luciano más de carne y hueso, un poco lo que hizo Enzo ahora, que también dio pistas sobre aquello, y de ahí también mi motivación para poder escribir sobre él. Se habían escrito y se siguen escribiendo biografías muy buenas sobre Miguel Enrique, se había desarrollado un trabajo colectivo en el cual también me tocó participar, sobre Bautista Van Chowen, habían testimonios importantes, autobiografías y biografías sobre otros militantes del MIR, y sin embargo sobre Luciano, como se acercaban los 50 años de su muerte, todavía no aparecía ningún trabajo sistemático, y ahí también una segunda gran motivación para poder investigar y profundizar en la vida de Luciano. En segunda parte ahora me gustaría hablar un poco cómo estructuré el libro. El libro está estructurado de una manera, digamos, con unos primeros capítulos que son más estructurales, en los cuales me hago cargo un poco de esto de la particularidad de Concepción, en los años 40, 50 y 60, porque creo que ahí es fundamental poder entrar en ese terreno para poder entender el proceso de politización del joven Luciano. Luciano no venía de una familia política, inminentemente, aparte, no una familia política de izquierda. Por lo tanto, para encontrar las claves de su politización, debí remitirme a su contexto histórico, y claro, y ahí me encontré con una rica historia de lucha y de resistencia de los trabajadores del carbón, en los 40 y los 50, resistiendo la ley maldita, y por lo tanto, cuando el Partido Comunista sale de la clandestinidad en el año 58, a fines del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, el partido queda como el gran referente de la izquierda, y digamos ahí empiezo a conectar cómo Luciano va entrando en este campo de politización, cómo va a ser su paso por el Liceo Enrique Molina Garmendia, anteriormente el Liceo número 1 de hombres, puesto que el liceo justo cambia de nombre en los años que Luciano estaba terminando su enseñanza ahí. Y después el paso a la Universidad de Concepción, su proceso de confluencia con otros jóvenes revolucionarios para formar el MIR, y otros no tan jóvenes. Recordemos que el MIR además tiene una impronta intergeneracional en su constitución. No son solo los jóvenes del MIR, sino que habían sectores de trabajadores de acá de Santiago, algunos de la zona norte. Por lo tanto, creo que sería muy poco justo decir que fueron solo aquellos jóvenes venidos desde Concepción, pero sin embargo, digamos, gozaron las filas del MIR de una manera bastante particular. Y, digamos, también lograron darle su sello también posteriormente al MIR. Y luego digamos, de estos capítulos más estructurales, ya voy entrando en episodios y capítulos más concretos sobre Luciano. Su paso por el movimiento estudiantil, como decía, su paso por la constitución del MIR, va a ser importante un antecedente que nombraba Enzo, que era la toma de la radio de Concepción, cuando había una perspectiva más, o sea, de la radio Bio Bio en Concepción, cuando había una perspectiva más insurreccionalista. Su paso a la clandestinidad, recordemos que el paso del MIR a la clandestinidad se produce, digamos, por culpa de Luciano y por una jugada que, como decía Enzo, lo conceptualizaba de esta forma, un error político que termina clandestinizando al MIR. Sin embargo, estos jóvenes luego logran, y esa es la jugada política inteligente que hacen, logran darle un vuelco y logran imprimirle también al partido el camino que ellos decían, que era el camino más insurreccional. Sin embargo, con el advenimiento de la Unidad Popular, las ciertas posibilidades de que Allende saliera electo presidente de la República, el MIR, digamos, frena un poco ese camino, y luego lo que viene es el proceso de arrojo al campo popular, y el MIR, como decía Carlos Torres también en la presentación, deja de ser un partido de nicho, de grupúsculo, y echa raíces en el mundo popular. Y yo creo que un poco Luciano representa aquello, va a representar la conexión del partido con el mundo popular. Eso ya decía,
en que sus características, la simpatía, la cercanía, el tono poco paternalista que tenía para hablar con las masas, como se denominaba en aquel entonces, era una de las características que permitió a Luciano ser este gran dirigente de masas del MIR, como fue conocido durante aquellos años. No me gustaría adentrarme tanto en el libro, espero que lo puedan leer, y ustedes mismos ahí puedan sacar sus propias conclusiones con respecto a ello. Sin embargo, tiene el objetivo de ser un libro que también tiene que ser leído al calor de este proceso histórico que nos estamos viviendo. Gramsci rescataba mucho una frase de un filósofo italiano que decía: la naturaleza de las cuestiones está en que éstas nacen en determinado momento y bajo determinadas circunstancias, y en este sentido el libro también es hijo de mi propio tiempo histórico y del diálogo que yo puedo entablar con Luciano. Así que también creo que tiene que ser leído también en esa clave. Por último, y creo que las intervenciones de Carmen y Enzo fueron muy profundas ya en rescatar algunos aspectos tanto del MIR como del propio Luciano. Me gustaría poder remitirme a qué significado este trabajo en un largo esfuerzo colectivo, porque este no es un trabajo que viene a ser elaborado desde mi individualidad. Este es un trabajo que es pensado, sistematizado en un grupo. Nosotros venimos desarrollando, cuando digo nosotros me refiero también a Marco Álvarez, a Jaime Navarrete, a Rolando Durán, pero también al compañero Pepe Ortiz con la estaca, a Carlos Torres. Venimos desarrollando un trabajo en el cual queremos conjugar el pensamiento crítico con el rescate de nuestra memoria histórica, y en ese sentido, estas líneas biográficas que hemos podido desarrollar, esperamos también puedan alentar a las nuevas generaciones a seguir rescatando tantas luchadoras y tantos luchadores sociales que han caído en el olvido. Luciano sin duda fue uno de ellos, y ahí mi, contribución con mi granito de arena para poder rectificar este camino, poniendo nuevamente en el centro del tapete y de la discusión a estas personas que nos dejaron un ejemplo de lucha. Y creo que ese camino, lejos de estar siendo cerrado, está siendo abierto. Por lo tanto, nosotros también como GPM, como Grupos de Pensamiento Crítico, Memoria Histórica, queremos seguir alentando a estas nuevas publicaciones. No duden en contactarse con nosotros si tienen en mente algún proyecto de aquel tipo para desarrollar, porque creemos que, como decía anteriormente, es un camino que recién comienza a ser abierto. Para despedirme, quiero decir algo que para mí ya resulta muy importante. En algún momento lo decía en tono de broma, pero creo que es medio en serio. Decía, al final, el camino que tuve en el libro fue incluso más gratificante y hermoso en cierto sentido que el propio producto, que el propio libro. Y esto fue solo por una razón, y es por las personas que me rodearon en esta tarea, en esta ardua tarea de desarrollar esta biografía histórica sobre Luciano Cruz. John Lee Anderson, biógrafo del Che Guevara, decía: la escritura de una biografía es el trabajo de una persona, sin embargo no puede ser nunca desarrollado sin el apoyo de otras personas. Y ahí mi homenaje a estas personas que me acompañaron en este trayecto, me gustaría nombrarlas. Voy a partir más o menos por el orden cronológico en que fueron apareciendo durante mi trayecto de la biografía histórica. Partir, por ahí lo había visto, también estaba conectado con Álvaro Fuentealba, abogado de la Universidad de Chile, docente de la misma, y sobrino de Luciano, que fue mi primer contacto, cuando yo ya tenía muy en vista cómo iba a ser mi trabajo sobre Luciano, y en ese momento ya quería comenzar con la entrevista, y él fue mi primer contacto para dar todo mi agradecimiento. Al igual también ya después llegó el momento de comenzar a contactarse con los antiguos compañeros y compañeras de Luciano en el MIR. El primero en atravesar mi camino fue Nérico García, que primero también abrirme las puertas de su casa, recibirme de una manera muy amable. Nérico, para ti mis saludos. Luego vino Juan Patula Saavedra, también de una manera muy amable, me convida a su casa, hablamos largas horas. Lo mismo sucedió con Mónica San Martín, que en un muy delicado momento familiar me recibió con una amabilidad extrema,
me pudo relatar un poco de la adolescencia de Luciano, que era uno de los aspectos más difíciles de cubrir por el tema de las fuentes. Así que, Mónica, también a ti te agradezco mucho. Y acá ya empezaron además a aparecer contactos que tuvieron una relevancia en la vida de Luciano tremendamente grande, y tengo la fortuna de haber conocido a Sandra Lidith Céspedes, que por mucho tiempo fue compañera sentimental de Luciano, compañera de ella en la Universidad de Concepción, y cuando la conocí a ella, además, tuvimos 2 entrevistas, una primera en un local acá por Santiago, la segunda en su casa, muy largas las 2. Pude conocer a esta generación, yo creo, de una profundidad a través de Sandra, quien además me dejó la grata sensación de que las personas de aquella generación aún continúan luchando. Sandra, para ti todos mis cariños. También Ricardo el Gringo Froden, tremendo militante del MIR, con una excelente memoria, me regaló un libro que me fue muy útil también para el desarrollo de este trabajo. Mis saludos para ti, para Luciano Rojas Cruz, primo de Luciano, para Arcadio Cisterna y Aquiles Mardones, compañeros de Luciano en la época escolar, para Julián Bastía, que desde Francia siempre estuvo pendiente de mi trabajo y me ayudó una enormidad. Julián, para ti todos mis saludos. Roberto y Aldo Contreras, que también desde su residencia actual fuera del país me ayudaron mucho. Héctor Zavala, desde Francia también, compañero, muchas gracias por haberme relatado un poco de la vida de Luciano en sus actividades más clandestinas, en todo lo que tiene que ver el trabajo de inteligencia y preparaciones más militares. Aún la persona que yo digo que hoy día ya llega a ser una verdadera figura mítica del MIR, que es increíble que esté viva y con unos muy buenos recuerdos, como es don Pedro Enrique Barra. Don Pedro, si alguna vez tiene la posibilidad de ver este video, todo mi agradecimiento para usted. A Luis Reta, el Reta Grande, que muchos conocerán, encargado de estructura del partido, quien me recibió en su casa en Concepción cuando viajé para allá, me estuvo alojando 2 días, soportándonos mutuamente. Reta, todos mis saludos. Don Manuel Rodríguez, militante socialista, quien me dio una mirada un poco más externa, no tan ya desde lo mirista sobre Luciano, quien tenía la mejor también referencia sobre él, don Manuel, muchas gracias. A Elso, que estaba también hablando anteriormente, que también me recibió en su casa y me alojó, nos pasamos desde la 1 de la tarde hasta la madrugada del día siguiente conversando, en quien he encontrado además un amigo que ojalá que nos mantengamos de por vida. Por supuesto, a mi familia, a mi madre Ana, quien me permitió desembarazarme y tareas para poder desarrollar este trabajo, todos mis cariños, a mi hermana Rocío, a su compañero Jaime y a su hijo Damián, a mi hermano Domingo, a su compañera Vivian y a mis sobrinas la Maya y la Laura, a mi compañera Bárbara, todos mis cariños, en ella este camino hubiese sido mucho más cuesta arriba, a su familia, a la tía Lidia, al tío Carlos, a la Vale y al Gabriel, también todos mis cariños por ello. Y ahora también quisiera entrar a agradecer de forma destacada a Pepe Borges de la revista La Estaca, por haber sido una plataforma en este camino. Además, amigos, hasta el día de hoy, Pepe, un gran abrazo, así como el compañero Martín Faunes, que ahí nos colaboró también con el trabajo de edición, siempre difícil, Martín, que también te veía por ahí, a la editorial Pehuen, por amparar una nueva biografía sobre revolucionarios, abriendo las puertas a nosotros los historiadores más jóvenes, Sebastián, a mis compañeros del GPM, Marco, Jaime, Rolando, con quienes seguiremos desarrollando esta historia y seguiremos también en este trabajo colectivo por el rescatar la memoria histórica. A Fito Navarrete, hermano de Jaime, quien además nos colaboró con la hermosa portada del libro Luciano, que no tengo la oportunidad de ver, pero hizo un trabajo hermoso a partir de un afiche. Fito, todos mis agradecimientos para ti. Y quisiera cerrar mi presentación, además aprovechando de rendir un homenaje, como siempre, a nuestro compañero Miguel Enríquez, que este 5 de octubre pasado nuevamente se cumplió un nuevo aniversario de su muerte, de su caída en combate. Quería recordar
y cerrar esta intervención con unas propias palabras que dijo Miguel en el funeral de Luciano. Y cito: la vida de Luciano seguirá siendo un ejemplo para las miles de personas que no quieren vivir de rodillas en la miseria. Y tengo la esperanza de que este libro cumple ese objetivo de alentar las nuevas luchas populares. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, Pedro. Como te caracteriza siempre, muy preciso en tu palabra. Permítanme, compañeras y compañeros, unos segundos antes de cerrar, saludar y que saludemos todos a un autor que también ya es historiador en la práctica, que ha escrito poesía y canción para muchos militantes revolucionarios en tiempos muy difíciles, cuando era casi vetado escribir canciones sobre Salvador Allende, Ernesto Guevara, y especialmente por su poesía y canto a Miguel Enríquez en la canción Carta Abierta al Interior de Chile, o La dignidad se hace costumbre, a partir de la capacidad de resistencia de Bautista Van Schoen, y por ende la canción a Luciano que nos deja Patricio Mans, que ha atravesado por momentos muy difíciles y que esperamos pueda salir de ellos. Él ha hecho posible incluso que el liderazgo de nuestros compañeros que ya no están también perviva a través de la poesía y la música. Los invitamos a que se vinculen con nosotros al GPM, a Ediciones La Estaca y a Pehuen para poder adquirir este libro que, como decía Pedro, es un corolario de otros libros, Alchea, Miguel, sobre Venezuela, Bautista, en los cuales hemos participado una cantidad de compañeros y compañeras que seguimos de un otro modo ese camino que nos legara tanta gente que hoy no nos acompaña y que no podremos volver a ver nunca más. Muchas gracias nuevamente, un abrazo a todos y a todas y seguimos. Muchas gracias a todos. Ojalá pronto poder estar presentándolo de manera física y en vivo en algunas ciudades que no sea también acá Santiago. Luego, Peter. Peter. Ya.